Muy buenos días, Iglesia Cristiana de Reconciliación. Dios te bendiga grandemente. Y también bendecimos a toda nuestra amable audiencia y a nuestros seguidores en Facebook y YouTube. En esta mañana les invito a que abran sus Biblias desde casa en 1 Corintios capítulo 9, versículo 24 al 27. 1 Corintios capítulo 9, versículo 24 al 27. Permítame leerle la palabra de Dios en esta mañana. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo tengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. El apóstol Pablo hace un paralelismo o comparación entre los que corren físicamente en un estadio con los que corren la carrera del Evangelio. Desde el momento en que nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador, desde ese momento empezamos a correr esta carrera de fe. Y el deseo de Dios es que todos nosotros, los que estamos corriendo esta carrera del Evangelio, podamos obtener el premio. Y para obtener el premio necesitamos llegar a la meta, entendiendo que si no alcanzamos la meta, no hay premio. Por eso, esta carrera del Evangelio no hay que tomarla relajadamente. No, es decir, no jugando al Evangelio, de ir al demostrar una apariencia de santos en la iglesia, o más bien en el templo, mostrando una apariencia de piedad cuando estoy delante de mis hermanos en la fe, pero cuando ya no estoy en el templo y no estoy con mis hermanos, ser otra persona. No, ni tampoco esta carrera de fe hay que tomarla por entretenimiento, es decir, de no ir al templo ni escuchar por este medio el mensaje de la palabra de Dios únicamente para pasar un momento agradable con los hermanos. No, ni tampoco tratar de calmar nuestra conciencia de nuestros hechos y acciones. Esta carrera del Evangelio hay que tomarla seriamente, iglesia. Esto es algo muy serio. El apóstol Pablo lo declara en la epístola de Filipenses capítulo 2, la última parte del verso 12, que dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ahora, un atleta en lo secular no corre por correr, no lo hace para salir del paso, no corre simplemente para que lo vean. Él lo hace para obtener un premio. Pero sí, para poder obtener ese premio necesitamos llegar a la meta. Por eso en esta mañana he intitulado este mensaje Alcanzando la meta. Dígale a la persona que tiene a su lado en casa, dígale: alcanzando la meta. Gloria a Dios. Y para alcanzar la meta necesitamos varios aspectos importantes en nuestra vida. Y hoy y en esta mañana quiero compartir con ustedes 4 aspectos básicos y determinantes en esta carrera del Evangelio. Número 1, la preparación. Todo en la vida requiere de preparación. Si usted anhela ser un buen abogado, un buen médico, un buen ingeniero, si anhela ser un buen profesional,
necesita prepararse, necesita preparación. Por eso cuando nosotros llegamos a Cristo, lo primero que necesitamos es recibir un buen discipulado, para que nuestra vida quede bien cimentada, para que nuestra vida quede cimentada en la palabra de Dios, para que en nosotros haya un buen cimiento. Es decir, que nuestra vida quede fundada sobre la roca que es Cristo y no sobre la arena. Porque cuando vengan los problemas y dificultades que van a llegar, podamos permanecer firmes y seguir corriendo esta carrera de fe, no siendo descalificado. Ahora, un atleta que ama el deporte necesita ejercitarse bien con sus ejercicios y tener una dieta balanceada. Iglesia, pregunto, como cristianos, ¿cuáles son nuestros ejercicios? La oración, el clamor, el ayuno, la palabra de Dios, la adoración, la alabanza, el nombre de Jesús. Todos estos son nuestros ejercicios y debemos ejercitarlos diariamente para así poder resistir y seguir corriendo esta carrera de fe. Iglesia, esto de tener una dieta balanceada aplica a no ser extremista. Dice que debemos tener una dieta balanceada. Esto aplica a no ser extremista, es decir, no ser legalista, pero tampoco convertir la libertad que Cristo nos ha dado en libertinaje. Tenemos que tener en nuestra vida una dieta balanceada, es decir, tenemos que tener una vida espiritual en balance. Es necesario tener una dieta balanceada porque cada participante necesita tener un cuerpo no muy pesado, porque cuando esté en medio de la carrera no podrá avanzar fácilmente será descalificado. Por eso, amado, necesitamos tener un balance, es decir, una dieta, es decir, estar en forma, para así poder correr eficazmente. No podemos correr con pesos, porque el peso nos detiene. El peso no nos deja avanzar. No nos deja avanzar en nuestra vida espiritual. En Hebreos capítulo 12, la segunda parte del versículo 1 dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Sabe, iglesia? Dice: despojémonos de todo peso, porque el peso no nos conviene. Imagínese un atleta en medio de una carrera con un bolso detrás de sus hombros bien grande y bien pesado. No llega ni a la esquina. Así nos sucede a nosotros en lo espiritual cuando tratamos de correr esta carrera de fe con cargas, con pesos en nuestras vidas. Por eso dice el apóstol: despojémonos de todo peso. Y esto de despojarnos de todo peso nos corresponde a nosotros. Dios no lo va a hacer. Y no lo va a hacer no porque Él no pueda hacerlo. Recuerde que Él es todopoderoso. Pero es nuestra responsabilidad
Es nuestra responsabilidad como cristianos despojarnos de todo aquello que nos impide avanzar, de toda carga, de todo peso. ¿Por qué? Porque el peso nos detiene. El peso no nos deja avanzar en nuestra vida espiritual. No nos deja avanzar en Dios. Por eso es necesario despojarnos de todo peso. Ahora, el peso o carga son cosas que no son pecado, pero que no convienen porque nos detienen, nos atrasan nuestro avance en Dios. El peso o carga en nosotros son los problemas, las necesidades, las ansiedades, los afanes, las preocupaciones, todos los temores, las dudas. Todas estas cosas se convierten en un peso, en una carga en nosotros. Y nosotros debemos despojarnos de ese peso, de esa carga, para así correr eficientemente esta carrera de fe. Dios nos ha dado una libre voluntad, una libre decisión. Nos ha dado un ente moral libre para tomar decisiones. Y es necesario de hoy reflexionar y no seguir cargando más ese peso, esa carga que no nos conviene. Amado, hay que quitarnos todo peso de nuestra vida. El peso nos causa angustia en nosotros, nos causa preocupación, nos agobia. Es necesario despojarnos de todo peso. Ahora, la carrera del Evangelio no es de velocidad. No, la carrera del Evangelio no es de velocidad, es decir, no es de emoción. Hermanitos que dicen, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, vamos a hacer esto otro, pero en el momento en que se les pasa la emoción, no se acuerdan, como que no se acuerdan de las promesas que le hicieron a Dios. Amado, quiero decirte que la carrera del Evangelio no es de velocidad, es de resistencia. Diga conmigo, resistencia. Por eso necesitamos aprender a resistir. Debemos aprender a resistir, porque es una carrera de resistencia. Es decir, que si nos llega un mal momento, hay que resistir. Si nos llega una enfermedad, resiste. Si nos llega la escasez, resiste. Si nos llega una mala noticia, resiste en el nombre poderoso de Jesús. Porque nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Gloria sea a Dios. Iglesia, en esta mañana necesitamos aprender a tener resistencia. Y resistencia hace referencia a tener paciencia. Y esta es la que muy pocos tenemos, porque a nadie les gusta esperar. No, amén. A nadie nos gusta esperar, pero es necesario aprender a tener paciencia, porque todas las promesas se heredan por fe y paciencia. En Hebreos capítulo 12, la última parte del versículo 1 dice: corramos con paciencia, no con desespero,
no afanadamente, no desesperadamente, sino corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y todo participante que no haya aprendido a tener resistencia será descalificado. Muchos empezaron con nosotros, pero ahora ya no están con nosotros. ¿Por qué? Porque vino el problema, vino la dificultad, vino la tentación y no aguantaron, no resistieron. Y esta carrera, amado, hay que ser resistente, aprender a resistir. Aprender a resistir. Amado, en esta carrera de fe, la idea es empezar bien, pero también terminar bien. Y quiero mencionar a varios personajes bíblicos que empezaron bien, pero que terminaron mal. Número 1, Adán y Eva. Ellos empezaron bien, tenían comunión con Dios, pero terminaron mal, en desobediencia, y Dios los desterró del huerto. Otro personaje, Demas. Demas empezó bien. Dice que participó en muchos trabajos de iniciar iglesia. Y también realizó varios viajes misioneros. Y fue un estrecho colaborador del apóstol Pablo. Pero terminó mal, desamparando al apóstol y llamando a este mundo. Otros personajes, Himeneo y Alejandro. Ellos empezaron bien, pero terminaron desviándose y blasfemando. Otro personaje, el rey Saúl, empezó bien, pero terminó mal, en desobediencia a Dios, y Dios lo desechó. Iglesia, esta carrera también no es esta carrera del Evangelio no es de competencia. No es de competencia. La carrera en lo secular sí es de competencia, pero en lo espiritual no es de competencia. No podemos estar compitiendo los unos con los otros. No. De decir, fulano predica mejor que mengano. No. De decir, sutana canta mejor que fulana. No. No decir que la hermanita A ora mejor que la hermana B. No. No se trata de competencia. En lo espiritual no se trata de competencia. Se trata de trabajar en equipo. Recuerda, iglesia, que nosotros somos miembros. Todos nosotros somos miembros de un solo cuerpo. El cuerpo de Cristo. Amén. Para esta carrera necesitamos otro aspecto importante. Número 2, la disciplina. Cuando hablo de disciplina no lo asocio al castigo, sino en el sentido de tener una vida ordenada. Disciplina lo estoy asociando en el sentido de tener una vida ordenada. Una persona sin disciplina no llega a ninguna parte. Pasará toda su vida dando vueltas y vueltas sin obtener un objetivo en la vida, como el caso del pueblo de Israel, que pasaron 40 años dando vueltas en el desierto para poder llegar a la tierra prometida.
y muchos estudiosos bíblicos dicen que de Egipto a la tierra prometida se lleva una persona caminando de 2 a 3 meses. Estamos hablando de 60 a 90 días. Y el pueblo de Israel le tomó 40 años. Le costó 40 años. Y solamente ingresaron las nuevas generaciones a la tierra prometida, con excepción de Josué y Caleb, porque Moisés la vio únicamente de lejos, pero no ingresó. Y todo el resto del pueblo murió en el desierto, fueron descalificados. Ahora, la disciplina es ¿qué es tener disciplina? Es el conjunto de reglas y normas cuyo cumplimiento de manera constante produce cierto resultado. Disciplina también es enseñanza o educación del comportamiento de una persona. Dice la Biblia en Proverbios capítulo 15, versículo 32, el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma. Es decir, quien no le da valor a una vida disciplinada no se ama a sí mismo, porque la disciplina es para el bienestar de todos nosotros. Una vida sin disciplina no hay resultado. En una vida sin disciplina no se obtienen resultados. Por eso es importante aprender a tener disciplina. Hay hermanitos que oran un día sí, 2 días no. O de pronto leen la Biblia cuando se acuerdan. Eso es falta de disciplina. Pero en esta carrera se trata de aprender. Necesitamos aprender a tener disciplina. Iglesia, porque sin disciplina no llegamos a ninguna parte. Se hace necesario tener disciplina. Dice en Hebreos capítulo 12, versículo 11, que al principio la disciplina, al presente, no parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a todos a los que en ella han sido ejercitados. Necesitamos ejercitarnos en la disciplina, porque va a producir un fruto apacible de justicia. Esto es una vida de rectitud y de paz en cada uno de nosotros. Ahora, en Hebreos capítulo 12, el tercer aspecto es no perder el enfoque, no perder el objetivo, no perder la visión. ¿Por qué? Porque cuando se pierde el enfoque, cuando se pierde el objetivo, cuando se pierde la visión, se pierden las ganas, se pierde la entrega, el entusiasmo, se pierde la pasión por las cosas de Dios. ¿Sabe? El enemigo de nuestras almas siempre va a estar tratando de desviarnos del camino. Esto es decir, de sacarnos del enfoque, desenfocarnos. El enemigo va a tratar de desviarnos del camino para tratar de desenfocarnos, como el caso en una ocasión que Jesús le dice a sus discípulos, le dice que era necesario llegar a Jerusalén y ahí padecer por los ancianos, padecer por los principales sacerdotes y los escribas, y era necesario morir y al tercer día resucitar. Y cuando el apóstol Pedro, que era discípulo en ese entonces, cuando Pedro escucha esas palabras, perdió el enfoque, se desenfocó y le dijo a Jesús, al maestro,
ten compasión de ti, que nada de esto te acontezca. Pero dice la Biblia que Jesús se acercó a Pedro y le dijo: apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque pones la mirada en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. El propósito del diablo, el propósito del enemigo, de nuestro enemigo, es tratar de desenfocarnos, de desviarnos del camino. Porque cuando empezamos a desviarnos, vamos a empezar a perder las ganas de Dios. Por eso un atleta tiene que estar bien enfocado, tiene que tener una visión clara, un objetivo claro. Porque cuando él tiene esas cosas, va a amar todo lo que hace. Y no le va, y podrá pasar horas practicando, podrá pasar horas preparándose con sus ejercicios y no se va a fastidiar. Igual manera nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, que cuando tenemos la visión clara en el propósito de Dios, vamos a amar lo que hacemos y no nos va a fastidiar estar 1 hora, 2 horas, 3 horas en la presencia de Dios, en oración, en alabanza, en adoración. Y no va a ser una carga de estar frente a una Biblia 1, 2, 3 horas. No, por el contrario, nos va a dar más ganas y más hambre de seguir comiendo Biblia. Nos va a dar más ganas, nos va a dar deleite. No nos va a fastidiar, sino por el contrario, vamos a tener deleite, nos vamos a deleitar en la presencia de Dios, iglesia. Gloria a Dios. En este momento no podemos perder el enfoque. ¿Sabe? Es necesario tener una visión clara. ¿Sabe? Cuando un atleta tiene la visión clara, va a correr efectivamente. Nosotros necesitamos estar corriendo esta carrera de fe efectivamente, iglesia. Ahora, quiero compartir con ustedes el último punto, que es el dominio propio. Dominio propio. Necesitamos tener dominio propio, iglesia. ¿Por qué? Porque el dominio propio es la habilidad de dominar nuestras emociones. Esto es algo muy importante, porque a veces muchos cristianos ceden al pecado, ceden a la tentación por falta de dominio propio. Dice la Biblia, esto de dominio, dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 9, versículo 25, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Esto es dominio propio. Dominio propio, abstenerse, es tener dominio propio. En esta hora quiero traer a colación un personaje bíblico como ejemplo de falta de dominio propio, y fue Sansón. Sansón tenía una fuerza impresionante, y me llama la atención Sansón porque él podía dominar y controlar y matar a miles de sus enemigos, los filisteos, pero nunca pudo controlar sus propias pasiones y emociones. Iglesia, ¿sabe? Sansón, por no tener dominio propio, cayó en desobediencia a Dios
y la presencia de Dios se apartó de él. Esto es algo muy importante, el dominio propio. ¿Sabe? Sansón se hizo esclavo de sus pasiones, de sus deseos, de su lujuria, porque no aprendió a tener dominio propio. Y me llama la atención la vida de José. José, el cual se enfrentó a una tentación grande y fue con la esposa de Putifar. Ella le decía, acuéstate conmigo. Ella le decía, acuéstate conmigo. Eso es algo tremendo. Entendiendo que esta mujer era una mujer muy hermosa, dicen los estudiosos bíblicos, que era bien hermosa. Pero me llama la atención que a pesar de esta gran tentación, más pudo el amor a Dios, el temor a Dios, la obediencia a Dios y el dominio propio en la vida de José, que prefirió mejor salir corriendo, prefirió mejor huir antes que caer en desobediencia a Dios. Iglesia, necesitamos aprender dominio propio, porque la falta de dominio propio trae a nuestras vidas consecuencias dolorosas, consecuencias no gratas, como le pasó a David por no tener dominio propio. Le tocó ver la muerte de su hijo, algo bien doloroso, porque cuando estuvo en el balcón de su casa, David vio por el balcón a una mujer, y dice la Biblia que no era cualquier mujer. Betsabé era una mujer bien hermosa, pero David se llenó y se dejó llevar de sus pasiones, de sus deseos, de su lujuria, y cayó en desobediencia a Dios. Todas estas causas, todas estas situaciones en la vida de David le causaron un dolor grande, un dolor tremendo. Por eso, iglesia, necesitamos tener dominio propio, porque sin el dominio propio fácilmente podemos ceder a la tentación, fácilmente podemos ceder a nuestros deseos y a nuestras pasiones. Por eso es importante el dominio propio. En 1 Corintios capítulo 10, verso 23 dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. ¿Sabe? Esto es tener dominio propio. Iglesia, más que nunca necesitamos tener dominio propio, porque hay mucha tentación, hay mucho ataque por donde quiera que vayamos. Hay muchos ataques, pero si tenemos dominio propio, estamos protegidos. Si tenemos dominio propio en nuestra vida, vamos a estar seguros, vamos a estar confiados en Dios que nos fortalece. Iglesia, en esta mañana he compartido con ustedes 4 aspectos importantes, determinantes en la carrera del Evangelio. Número 1, la preparación. Número 2, la disciplina. Número 3, no perdiendo el enfoque, el objetivo, la visión, que es Cristo en nosotros. Ni tampoco perder la misión, que es el propósito de Dios en cada uno de nosotros. Y por 4 punto, dominio propio.
¿Sabe, iglesia? Hay un premio que nos está esperando. Hay galardones. Hay corona de justicia para nosotros. Que nosotros podamos decir como un día el apóstol Pablo le dijo a Timoteo. En segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 7. Que le dice a Timoteo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, el cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solamente a mí, sino a todos aquellos que aman su venida. ¿Sabe, iglesia? Nosotros no sabemos qué día podemos partir de este mundo, sea por un accidente, por muerte natural, por una enfermedad, pero cualquiera que sea el motivo, necesitamos estar preparados. Iglesia, necesitamos estar preparados, porque no sabemos a qué hora partiremos de este mundo. Iglesia, pero si estamos preparados, estamos confiados en Dios. Estamos confiados en Dios. Que ni que la muerte, ni la vida, ni la muerte, ni cualquier cosa nos podrá separar del amor de Dios. Iglesia, el deseo de Dios es que tú y yo obtengamos el premio. Por eso vamos a llegar a la meta en el nombre poderoso de Jesús. Dios te bendiga, mi hermano. Shalom, shalom.